Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son algunos principios de interpretación radiográfica que son importantes considerar al momento de hacer nuestra evaluación de imágenes. Cuando nosotros empezamos la evaluación de un paciente, siempre partimos de una evaluación clínica, que es muy importante considerar. Esta evaluación clínica implica de que yo evalúe las características externas de mi paciente. En este caso, por ejemplo, podemos evaluar de que el paciente tiene un aumento de volumen registrado básicamente en el lado izquierdo de la cara. Sin embargo, si solamente nos basamos en esta evaluación clínica, probablemente nuestro diagnóstico sea muy errado, porque podríamos tener muchas posibilidades. Empezaríamos de repente con un proceso infeccioso, pasando de repente por una lesión tumoral, pensando en una lesión quística, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando esto lo acompañamos de algún tipo de estudios por imagen, como estudio complementario, podemos encontrar en este caso, por ejemplo, imágenes como las que estamos observando, en la cual no solamente tenemos una lesión de límites definidos, sino que adicionalmente en su interior presenta un contenido. Entonces, es muy importante tener en cuenta que al momento nosotros de establecer un diagnóstico tenemos que unir tanto la evaluación clínica como el estudio por imagen o cualquier otro estudio adicional que se haya realizado como estudio complementario, para que con eso finalmente podamos establecer un buen tratamiento y por ende un buen diagnóstico y por ende un excelente tratamiento. El estudio radiográfico es muy importante que se base en estos tres pilares. El primer pilar con el que estamos hablando y que tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes es la parte de la decisión. Ustedes tienen que aprender a decidir qué estudios por imagen tienen que utilizar. No es lo mismo para ver una lesión apical hacer una periapical que hacer una tomografía. O no es lo mismo para hacer una planificación de implantes hacer una periapical que hacer una tomografía. Entonces cada uno de ellos implica un conocimiento de las técnicas, pero sobre todo la capacidad nuestra de saber decidir qué estudio realizar. En segundo lugar tenemos la parte técnica. Es importante que conozcamos la técnica. Yo puedo saber cómo se hace una periapical, puedo saber ejecutarla, pero si no sé, por ejemplo, cómo se hace una oclusal y cuáles son las características de ella, si no sé cómo se hace una tomografía, probablemente la técnica que yo también escoja va a ser incorrecta. Y de la mano con ellas dos va la parte más importante, que es la que vamos a conversar nosotros, que es la parte de interpretación. Nos paramos a nosotros a ver ahora sí la imagen y a tratar de descifrar qué es lo que nuestro paciente presenta. Y nosotros consideramos que esta es la parte más importante de todo el estudio porque finalmente es la que nos va a ayudar a establecer un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso muy puntual tenemos un caso en el que a la paciente se le ha hecho una extracción en la zona de la pieza 3,7. Como pueden ver ustedes, no es normal que nosotros al haber hecho una extracción a los 15 días encontremos un lecho alveolar como el que estamos viendo, en el cual no se notan las corticales de la pieza extraída. Esta es una característica que es importante porque nos está diciendo a nosotros que probablemente algo está pasando. Si complementamos el estudio con una imagen, como en este caso una periapical, podemos observar que efectivamente el lecho no se ve como tiene que verse, pero adicionalmente observamos un aumento de la densidad del hueso alrededor de este tipo. Esto ya nos indica que el hueso probablemente se esté defendiendo. Y si esto lo complementamos con una imagen oclusal, podemos observar como en este caso, de que no solamente había un proceso infeccioso sobreagregado, sino que adicionalmente el paciente presenta, como pueden ver acá, una fractura de la tabla ósea lingual, motivo por el cual el paciente presenta dolor y es por lo cual el paciente se acercaba a la consulta con nosotros. Entonces miren aquí la importancia no solamente de la imagen bidimensional, sino tratar de trabajar de manera tridimensional. El mismo caso con este paciente que acude con nosotros porque tiene una imagen radiopaca que la hemos marcado ahí con las flechas rojas en esta zona. Esta imagen radiopaca podría corresponder a muchas posibilidades. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para poder discernir cuál es? Hacemos otra técnica, en este caso una oclusal. Y con la oclusal podemos observar que efectivamente la imagen radiopaca aparece, pero aparece por fuera de la superficie ósea. Eso quiere decir que se encuentra a nivel de tejidos blandos, muy probablemente corresponda a una calcificación, en este caso del conducto de Wharton. A esto se le conoce como una calcificación, en este caso de glándula salival, conocida como cialolito. En este caso, y es importante también considerar que las técnicas, como les digo, a pesar de que son de muy buena ayuda, también tienen limitaciones. Si nosotros nos ponemos a ver detalladamente esta panorámica,
y les pido que ustedes ubiquen un supernumerario, probablemente no lo ubiquemos. ¿Por qué? Porque la panorámica como técnica, y por eso recalcábamos la importancia de conocer las técnicas, es una tomografía. Por lo tanto, no me va a representar completamente todo el macizo de mi paciente. Por lo tanto, yo necesito otros estudios adicionales para poder determinar si es que realmente existe un supernumerario o no. En este caso se le hizo una tomografía y como ustedes pueden ver en la tomografía, en esta zona se aparece el diente supernumerario, donde está la flecha en celeste, que se encuentra por detrás del corte focal de los dientes. Y es por eso que en la radiografía panorámica no aparece en esta vista, ¿no? Por eso que es importante entonces nuevamente recalcar la ayuda de otras imágenes cuando tengamos dudas. Pero recalco nuevamente la importancia de conocer las técnicas. Este es un paciente que viene por un traumatismo, igual se refiere a ver si es que existe algún tipo de trauma a nivel del macizo facial, ya los dientes están ferulizados como ustedes pueden ver, sin embargo, aparentemente no encontramos nada. Pero si ustedes agudizan su vista en la región del cóndilo mandibular de este lado, pueden ver en esta zona donde está la flecha que hay una zona más radiopaca. Y eso me podría estar indicando a mí que podría existir ahí una fractura con cabalgamiento de segmentos. Obviamente no tenemos la certeza, por lo que decidimos hacer una tomografía. Y en la tomografía podemos apreciar claramente que efectivamente existe esa fractura con cabalgamiento de segmentos como lo podemos ver en esta zona, ¿no? Y en esta zona. Entonces, nuevamente recalco la importancia de ayudas imagenológicas. Aquí también la primera imagen de una panorámica podemos observar una imagen redondeada que podría confundirse con una lesión quística. Sin embargo, cuando hacemos un estudio adicional, que en este caso es una periapical, podemos observar claramente en el interior que se aprecia material calcificado. Esto nos cambia completamente el diagnóstico porque podría ya no pensarse en un quiste sino en una lesión tumoral, que vendría a ser el diagnóstico más correcto. Ahí tienen un canino incluido. Nuevamente, en el área de ortodoncia es importante, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación solamente de la panorámica, encontrar dientes retenidos. Si nosotros nos basamos solamente en eso, podemos pensar de que el diente sí, efectivamente se encuentra en posición transversal. Pero sin embargo, cuando hacemos una técnica periapical, nos damos cuenta de que no solamente está el diente en esta posición, sino que la raíz se encuentra por detrás de la corona. Y esto, en una técnica lateral, corrobora de que efectivamente lo que el diente presenta es una dilaceración marcada de la raíz. Entonces es muy importante para nuestro tratamiento porque efectivamente si quisiéramos traccionar este diente, el trabajo va a ser muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Entonces es importante hacer este diagnóstico. En el caso de un diente supernumerario en la zona anterior, no solamente es el diente supernumerario, sino que presenta una radiolucidez alrededor. Tendríamos que confirmar de qué se trata y lo hacemos con otro tipo de imágenes en las cuales podemos ver perfectamente los límites de la lesión y que efectivamente corresponden a lo que vendría a ser un quiste periapical. Perdón, un quiste dentígero que está ubicado en la zona apical de las piezas dentarias, ¿no? Por eso podría causar la confusión. Sin embargo, tanto en la periapical como en la oclusal pueden observar ustedes que efectivamente la lesión sale de la corona del diente supernumerario. Entonces, sea cual sea la técnica que ustedes escojan, es importante que este estudio lo tengamos en cuenta y tengamos en cuenta para qué sirve cada una de las técnicas y la utilidad de cada una de ellas para poder saber en qué momento pedirlas y sobre todo cuándo considerarlas al momento de hacer nuestra evaluación. ¿Cuáles son los objetivos entonces de hacer interpretación? Básicamente tenemos tres objetivos. Primero, identificar la presencia o ausencia de una enfermedad. Segundo, una vez que identificamos la presencia de la enfermedad, obtener información acerca de la naturaleza y la extensión de la misma. Y finalmente con eso establecer un diagnóstico. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos una radiografía tenemos que ver, identificar ausencia o presencia de enfermedad. En este caso, por ejemplo, podemos identificar muchas alteraciones. La primera y de repente la más saltante es el diente supernumerario que se encuentra acá entre los dientes 1,1 y 2,1. Pero adicionalmente podemos encontrar, por ejemplo, calcificaciones que se encuentran aquí o algunas otras calcificaciones que se encuentran por aquí y la simetría facial que existe entre este lado y este lado. Como ustedes pueden ver, la forma del cuerpo y la rama mandibular son distintas. Por lo tanto, eso me indica que el paciente presenta alguna alteración, ¿no? Que ya uno lo puede evaluar al detalle. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es la naturaleza y la extensión de la enfermedad. Una vez que nosotros identificamos algo alterado, como en este caso en el lado derecho vemos un crecimiento ahí de hueso hacia la zona basal, tenemos que identificar quién o qué me ocasiona ese problema.
y en este caso podemos determinar que en la pieza 4-6 se aprecia una destrucción coronal amplia por caries que compromete la cámara pulpar y que ocasiona un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Asimismo, el hueso, si ustedes lo observan, se puede ver mucho más condensado, que me indica a mí que hay una respuesta del hueso, y eso se puede identificar en casos de infecciones que comprometen las superficies óseas, como se conoce como las osteomielitis. Adicionalmente, las osteomielitis pueden presentar ese tipo de reacción periostal que estamos observando. Entonces, miren, ya determinamos quién lo ocasionó y sobre todo también la extensión, ¿no? ¿Qué zona está ocupando esa alteración? Y por último, establecer un diagnóstico diferencial. Pocas son las lesiones, como la que estamos viendo, que sea difícil confundirse, ¿no? Uno ve esta imagen y probablemente todos saquemos la conclusión de que se trata de un odontoma. Sin embargo, existen muchas lesiones en las que podríamos establecer más de un diagnóstico diferencial. Y el objetivo de la interpretación es eso, ¿no? Llegar a establecer diagnósticos, pero siempre y cuando estén dentro de lo probable. No podemos simplemente establecer diagnósticos sin tener nosotros en cuenta las características, en este caso de la imagen, de la epidemiología, de la ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos datos que podríamos tener, obviamente de la mano también con el dato clínico. ¿Cuáles son las condiciones entonces para nosotros poder establecer ese tipo de diagnósticos? Básicamente tenemos 6 condiciones. La primera y muy importante son las condiciones óptimas visuales. Nosotros tenemos que trabajar, y ustedes lo han visto cuando lo hacemos en la clínica, en un ambiente totalmente oscuro, ¿no? Apagamos las luces y esa luz me tiene que a mí solamente salir por la radiografía, o si lo estoy haciendo de manera digital sobre la pantalla. No tengo que tener mayor luz, por eso ustedes han visto cuando hacemos la evaluación en la clínica, apagamos las luces y así hacemos una mejor evaluación. La segunda condición es que la calidad de la imagen sea la mejor. Si yo tengo una imagen muy blanca o muy negra, tampoco me va a ayudar a mí a hacer el diagnóstico. Más aún si yo he hablado de las imágenes que en mi época trabajamos. Miren, ustedes observen esta imagen y básicamente no se podía observar nada, ¿no? Hoy en día ustedes tienen una imagen digital que les va a ayudar muchísimo en cuanto a la calidad de la imagen. El otro objetivo es tener un orden al momento de interpretar. A eso se conoce como sistematización. Entonces tenemos que tener un orden, empezar, si ustedes quieren, del lado izquierdo, terminar del lado derecho, pero siempre evaluar todo. ¿Qué significa evaluar todo? No solamente las partes dentarias, sino evaluar, por ejemplo, la articulación temporomandibular, senos maxilares en este caso, fosas nasales, vías aéreas, eh, la columna que la tenemos allí también vista, el hueso hyoides, la basal mandibular y todas las estructuras óseas, y por último finalmente los dientes. El orden se lo tienen que hacer ustedes, no es que haya una receta ni nada, pero sí es importante que tengan una sistematización para que al momento de hacer la evaluación no se obvie ningún tipo de estructura importante. Y las 3 últimas condiciones para una de cada interpretación son el conocimiento de la anatomía, conocer obviamente algunas alteraciones frecuentes y finalmente con eso establecer diagnósticos. Las estructuras anatómicas importantes, mínimo de estas 2 radiografías, ¿no? Conocer, por ejemplo, el conducto auditivo, el seno maxilar, etcétera, etcétera. Estructuras en estas 2 radiografías es importante que las conozcamos, ¿no? Y las sepamos al detalle. Y con respecto a las alteraciones más frecuentes, alteraciones que pueden afectar los huesos, alteraciones que pueden afectar los dientes, o conocimiento también de algunas lesiones de los maxilares más frecuentes, ¿no? Lamentablemente por cuestiones del tiempo de nuestro curso no vamos a poder abarcar mucho esto, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo revisen, ¿no? Muchas lesiones que podrían ser frecuentes a nivel de los maxilares que es importante que conozcamos. Así que eso es todo por hoy. Vamos a dejarles ahí algunas imágenes para que ustedes puedan hacer algún ejercicio de interpretación. Y en la última sesión un poco discutiremos todo lo que se ha avanzado. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente presentación.